Y la hemos de alguna manera sacado de las corridas previas a Shabbat, las compras habituales en Israel, y hemos podido conocerla en este viaje. Hace un año y medio vive en Israel y la tenemos todos los días aquí en Radio High de 13 a 14 horas porque es periodista y conduce junto a Jonathan el programa informativo de CAN en español. Me refiero a Jessica Neua que está con nosotros. Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miki, ¿cómo estás? Buenas tardes, espero que se escuche bien. Muy bien, y qué bien que se te ve, alguien dirá por ahí, también en esta previa de Shabbat. Bueno, Sí. hoy el profesor Itzi Horn, quien es nuestro habitual corresponsal de los viernes, está con ausencia y aviso de ausencia y vamos a tratar de que nos cuentes un poquito cómo ha ido esta semana en Israel y cuáles son los temas que te parecen han marcado la agenda periodística. Perfecto. Mira, si te parece, yo elegí tres noticias. Las tres son de política. Una es política, como nos gusta decir a nosotros en CAN en español, barra seguridad, como que son esas noticias Mahabar, le llamamos como que entrecruzan varios temas. Ujú. Si te parece, podemos empezar en orden cronológico. Tenemos los primeros días de la semana pasada, fue el testimonio de Yair Lapid en el caso de juicio de Netanyahu, en el caso 1000. Recordemos que los casos de Netanyahu se ponen con números, está el caso 1000, el caso 2000. No voy a meter mucho en lo que es la interna, en los temas, pero sí podemos decir que Yair Lapid dio su testimonio como ministro de Finanzas en ese momento para el caso 1000. Lo hizo el lunes y terminó el martes por la tarde, mediodía, de aquí tarde. Y recordemos un poquito por ahí de qué se trata este caso 1000. Tiene que ver con la idea que tenía Netanyahu de que se aprobara un proyecto de ley que permitiera a los expatriados israelíes que regresaran al país con negocios en el exterior, no declarar impuestos por los primeros 10 años. Esto era lo que él quería y estaba en acuerdo con el empresario millonario Arnold Milchin, que era justamente el que estaba pidiendo esto. Entonces, no se sabe demasiado sobre lo que sucedió de eso, pero sí podemos decir que Yair Lapid declaró lunes y martes en calidad de ministro de Finanzas de ese momento Ujú. y no como, por supuesto, como miembro y líder de la oposición hoy en día. Bien, uno Si de te los casos parece, sí, judiciales que tiene Netanyahu, este en particular, el llamado la causa 1000, pero sí. hubo alguna también particularidad en esta declaración de Yair Lapid, porque me parece que trajo alguna novedad más allá de lo específico que hacía a la causa de Netanyahu, ¿no? Sí, la realidad es que también todo esto se está dando en una semana. Recordemos que iba a ir justo ahora la segunda noticia, que es la semana en la que se estuvo decidiendo los dos miembros de la Knesset para el Comité de Selección de Jueces. Entonces también en el medio de esto está como tan todas mezcladas un poco las noticias. Y ahí hubo como un tema con la PID, que él dijo que como que él no estaba de acuerdo con esto, que eran medidas que no creían que se debía extender. Pero bueno, la realidad es que todavía no hubo mucho trascendido con respecto a esto. Se tiene como mucha cautela, más que nada por la figura también de Netanyahu. Pero sí, a ver, está todo entrecruzado también con esta segunda noticia de la semana, que como dije el miércoles fue la votación en la Knesset para los dos miembros para el Comité de Selección de Jueces. Recordemos que, bueno, son dos miembros por la Knesset, más los demás miembros del Comité de Selección de Jueces. Los dos miembros de lo que quería la coalición es que los dos miembros sean justamente de la coalición. Y crearon ahí como medio una estrategia que no salió muy bien, aparentemente, porque ¿qué pasó? Terminó siendo elegida, ¿cómo se llama? Karin Elharer,
de quien vamos a hablar, aprovecho para adelantarlo, el domingo en el programa En CAN en español con Gabriel Colodro de Yeshatid. Vamos a hablar un poquito sobre esto que pasó con la oposición y también vamos a hablar justamente sobre la declaración de Lapid en el caso de Netanyahu. La votación salió 58 a favor, que apoyaron la designación de El Harer, que recordemos de Yeshatid, no sé si lo dije, y tenemos también 56 en contra. ¿Qué pasó después? La postulación de Gottlieb, de Tali Gottlieb, de Likud, fue rechazada. En este caso fueron 15 diputados que apoyaron y 59 que se opusieron. Y acá hay un dato muy interesante porque en el tema de la elección de El Harer, lo que sucedió fue que hubo miembros de la coalición que votaron por ella a favor. Hubo por lo menos 4 o 5 que votaron a favor. Y luego de esto, por supuesto, Yair Lapid y Benny Gantz dieron sus declaraciones, también, bueno, antes de eso hubo mucho, así también, como nos gusta decir a los argentinos, rosca política. Salió Lieberman, Avigdor Lieberman de Israel Beitenu, que hacía mucho que no salía y arremetió también contra los miembros de la oposición, diciendo que se habían juntado con Deri justamente para sacar esta ley Deri, que es la ley Deri 2. Bien, digámosle, Jessica, al oyente Sí. que en realidad no está en la cotidianidad de Israel, como dijiste muy bien, la rosca política en el marco de un contexto complejo donde el gran tema es la reforma judicial y todos estos pasos intermedios que tienen que ver un poco con lo mismo, donde esto continúa siendo el gran tema en la agenda israelí y se va viendo el día por día, entre otras cosas, donde ya la oposición le dijo al presidente de Israel, Yitzhak Herzog, que se retira de las negociaciones que había Sí. planteado, ¿no? Sí, esto de las negociaciones en la casa del presidente. Si querés puedo recapitular un poco, recordemos que cómo terminó la sesión de invierno por ahí. La sesión de invierno terminó antes de Pesaj y si el oyente recuerda, seguramente va a saber que fue un caos, que habían echado a Gallant, después volvió, hubo paro acá, como una huelga, cerraron el aeropuerto, fue un día realmente muy caótico. Yo tenía que viajar a Argentina ese día justo, así que fue realmente un día muy La caótico y se síntesis, decidió, 23 semanas de manifestaciones ciudadanas sí, de aquellos que se oponen a la reforma judicial como está sí, hay de planteada todo. hoy, ¿no? Estuvo también la marcha a favor y también hubo un jueves hubo una marcha bastante grande a favor también Así es. de la reforma y también está, bueno, las marchas y las contramarchas, está Bien. como siempre. ¿Qué otro Después de tema? eso, bueno, retomaron las sesiones en verano, las sesiones de verano empezaron hace poquito en abril y Uh-huh. obviamente el tema que tenía que cerrarse sí o sí era el tema del presupuesto, que tenía una fecha límite del, si no me equivoco, era el 29 de mayo, porque si no se terminaba cayendo la coalición por estos tratados que había anteriores en la coalición, Tema que fue eh, aprobado y que le da la que fue continuidad, aprobado excepto de que en haya el una que también implosión hubo al mucha rosca gobierno. política, Uh-huh. de los distintos partidos de la coalición, porque tuvieron que acordar con intereses a veces contrapuestos entre ellos, ¿no? Uh-huh. Principalmente entre los partidos ultraortodoxos, que eran los que pedían mucho, también Otzma Yehudit, que pedía también mucho dinero para todo lo que es seguridad nacional. Uh-huh. Y bueno, en definitiva, se terminó arreglando esto porque realmente se necesitaba, creo, mostrar también una estabilidad eh, en el gobierno. No, Luego porque era de eso imprescindible, venía, digamos así, el presupuesto, como lo dijiste, era clave para la continuidad del gobierno. claro, Víspera digamos, de Shabbat, Jessica. se puede gobernar sin presupuesto, pero en este caso era muy importante porque justamente si no se empezaba a caer la coalición, que fue lo que se vio un poco al final de las sesiones de invierno, cuando recordemos, bueno, Gallant dijo todo esto de que había que negociar, y entonces por eso
Netanyahu lo echa, y Itamar Ben-Gvir dijo también, bueno, si lo seguís atrasando me voy. Entonces Netanyahu le prometió a la policía, bueno, Rosca hubo política, como has rosca mencionado. política all over, sí, Jessica, se total. viene Shabbat, estamos todos corriendo. Cuéntanos entonces si hay algo más antes de este Shabbat para mencionar. Bueno, por último tema, y también quiero contarles a los oyentes que lo vamos a hablar esta semana en la radio, porque es un fenómeno que venimos mencionando muchísimo en el programa y venimos viendo normalmente todos los que vivimos aquí en Israel a diario en distintos ámbitos, es el tema de la violencia. Esta semana, de hecho el fin de semana pasado, se se cumplió, no sé si decir se cumplió, fue la víctima número 102 dentro de la comunidad árabe, de la sociedad árabe, con víctimas de violencia, 102 víctimas de violencia. ¿Por qué remarco este número y por qué decimos que es un número realmente escandaloso? Porque viendo estadísticas de años anteriores, el año pasado había bajado un poco la cifra, pero los 2 años anteriores, si bien se pasaba la cifra de 100 muertos, 100 asesinados por la violencia dentro de la sociedad árabe, lo que sucedía era que esa línea se pasaba recién en noviembre o en octubre. Y hoy en día estamos en el menos del primer semestre, estamos por finalizar el primer semestre del año y ya son 102 víctimas de asesinato de la violencia. Entonces, lo que vamos a hablar en el programa de esta semana va a ser justamente violencia en general en la sociedad y después en los distintos cuestiones puntuales. De hecho, hubo uno de los últimos casos, el caso 98, fue una chica que justo ahora que estamos en el mes del orgullo y la tolerancia, una chica de, si no me equivoco, tenía 16 años, que salió, es lesbiana y salió del armario, por decirlo de una forma, y aparentemente, por lo que se sabe, sus hermanos la habrían asesinado. Salió el padre, bueno, a decir que no, que bueno, obviamente que va a decir. Este, y en este marco, lo que se habla en este momento y lo que estuvo pidiendo Netanyahu fue la intervención del Shabak, del Shin Bet, para lo que es investigación de estos crímenes. ¿Qué es lo que pasa? Expliquémosle a la No hay audiencia efectivos rápidamente. Shabak, Shin Bet es el servicio de de seguridad Bitajón. de Israel. Un tema que está instalado en la Sí, sociedad es israelí. Sheruta, Bitajona, Klali, que es Así el es, servicio de inteligencia, que bueno, Shin Bet son las las Rayei siglas. Tevot, serían las iniciales, sí. Exactamente. Para hacerlo claro para la audiencia que no está en el tema, obviamente estamos hablando de la violencia que se da dentro de los poblados árabes, un tema muy complejo que tiene muchas aristas y que, como muy bien dice Jessica, van a abordar en los próximos programas ahí de CAN en español. Jessica, Sí, lo que se agradece. está un minutito nada más, lo que se deja entrever esto, que la idea de que quieran intervenir con el Shin Bet, que todavía está en discusión, es la idea que tiene Netanyahu, pero bueno, no hay tiempo para desarrollar, pero hay opiniones contrapuestas con Así respecto a es. esto, pero lo que se deja ver acá es que, y lo que manifiesta Kobi Yautai, que es el comisionado de la policía acá en Israel, es que no hay efectivos para investigación y para llevar los casos a los juzgados, digamos, para elaborar los casos y llevarlos a investigación. Un Es tema decir, de faltan alta efectivos. complejidad porque hay una cantidad ahí de elementos y de contradicciones incluso en la misma población árabe israelí, con lo cual no es un tema simple, más allá de No. las declaraciones políticas, lo concreto es la violencia y la cantidad de muertos dentro de los poblados árabes. Jessica, Sí. agradecerte enormemente, te vamos a escuchar como cada día junto a Jonathan en lo que hace a las transmisiones de CAN en español. Gracias por darnos estos minutos en esta crónica de esta semana. El deseo de un Shabbat tranquilo y un Shabbat realmente para el disfrute para vos y para todos los ciudadanos de Israel. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Saludos a toda la gente de ahí de Argentina. Un Jessica beso grande. Neua, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Oraj. Jessica Neua, periodista de CAN en español, dándonos un panorama así de algunos de los temas de esta semana.